Desafío a la victoria. Cerramos este mes enseñándoles cómo hacer para pasar de enfrentar desafíos a vencer esos desafíos. Cómo lograr conquistarlos. Y hoy queremos enfocarnos en un desafío que todos en algún momento de la vida tenemos que enfrentar, y es el desafío de la traición. Ese desafío de la traición es bastante difícil, sobre todo porque la persona que tú menos pensás es la persona que te puede estar clavando el puñal por la espalda. Y a veces, mientras más confianza haya y va a haber una traición, la decepción que se vive con relación a la confianza que se depositó es directamente proporcional. Si confías en una persona en un alto grado y esa persona en la que tú has depositado tu confianza, tu fe, le has demostrado que es especial para ti, es aquella persona que te traiciona, vas a sufrir más que como si te traicionara una persona que simplemente tú no conoces o no es tan cercana a ti. Duele más si hay mayor confianza, pero tenemos que aprender cómo hacer para superar ese tipo de situaciones que todos tenemos que enfrentar en algún momento. Pero mi princesa, empecemos a medir el auditorio, ¿sí? ¿A cuántos aquí los han traicionado alguna vez? Levanten su mano. Uy. ¿A cuántos el mejor amigo les quitó a la novia? Hoy, allá, hay bastantes. ¿A cuántas la mejor amiga les quitó el novio? Dios mío, con esos amigos, qué cosa tan impresionante. Alguien que tú amabas, que valoraste, que le entregaste el corazón, te traicionó. ¿A cuántos les pasó eso? Muy bien, qué importante este tema. Sí, sobre todo porque la traición no solamente le llega al que está lejos de Dios, sino que la traición se puede vivir en cualquier nivel de la vida cristiana o de la vida espiritual de alguien. Y tenemos que saber cómo enfrentar eso, porque la traición puede traer consecuencias de depresión muy fuertes, que hacen que una persona incluso piense que no puede levantarse de allí y que no puede seguir su vida normal. La traición es el quebrantamiento de la fidelidad y de la lealtad. Es el quebrantamiento de esa fe que se había depositado en alguien. La traición es la violación de esa confianza y puede llegar a devastar tanto a una persona que la persona que ha sido traicionada puede experimentar un dolor y decir que es el peor dolor que ha podido experimentar, incluso peor que sufrir la muerte de un ser querido. O sea, la traición es un desafío muy difícil de superar, pero no imposible. Y cuando una persona se enfrenta a la traición, pues se siente vulnerada y se siente exhibida, se siente desnuda. ¿Por qué? Porque depositó la confianza en alguien, le contó quizás su más íntimo secreto y toda la cuadra ya lo sabe, cuando se supone que nadie tenía por qué saberlo. Depositó su sexualidad en alguien con quien pensó que podía pasar el resto de su vida. Le abrió su corazón a una persona con la que se ilusionó, soñó y tuvo esperanzas y expectativas grandes, y de un momento a otro hubo traición. Una persona así se siente desprotegida, se siente vulnerada, se siente desnuda, se siente exhibida. Y entonces esas frases o esas palabras que son comunes escuchar, como que te clavó el puñal por la espalda, es un sinónimo castizo de lo que es la traición. Que te hayan vendido es otra frase, que es un sinónimo de lo que es la traición. Miren, la clave no está en el tipo de desafío que nosotros enfrentemos. No quiere decir que si el desafío es fácil, entonces podemos superarlo, pero que si es difícil, entonces no podemos superarlo. El desafío de la traición es difícil. Enfrentarse a ese desafío deja a más de uno sin fuerzas para seguir avanzando. Aquí la clave no está en cómo es ese desafío, qué tipo de desafío es, sino en la actitud que vas a asumir para superar ese desafío. Y tu actitud tiene que ser una actitud de fe, de confianza, sabiendo que el Señor tiene el control de todo. Y tu fe y tu confianza van a estar justamente en el Señor. Las situaciones difíciles
Vamos a vivirlas y a experimentarlas en cualquier momento de la vida, pero si sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, entonces tenemos que confiar que Dios nos va a ayudar, de que esa situación de traición no nos aporte a nosotros destrucción, sino que de allí podamos aprender, sino que de esa situación podamos madurar y nuestro carácter sea moldeado y sea formado en momentos de sufrimiento, como cuando uno es traicionado. No se puede crecer en el carácter, y el carácter no puede ser formado en momentos de gloria, en momentos de prosperidad. El carácter es formado en momentos difíciles, en momentos de sufrimiento, en momentos donde tenemos que derramar lágrimas y buscar la ayuda del Espíritu Santo para que intervenga en nuestro corazón y nos ayude a superar esa situación. Ahí se forma el carácter. Por eso, si estás viviendo una situación de traición, tienes que saber que en el Señor tú vas a salir más que vencedor de esa situación. No solamente vencedor, tú vas a salir con la cabeza en alto, y Dios va a ayudarte a saber cómo reaccionar frente a la traición. No vas a condicionar tu reacción al dolor que produce la traición. Vas a condicionar tu reacción a la presencia del Espíritu Santo, que te va a guiar para que sepas cómo reaccionar, cómo abrir la boca, qué palabras expresar, de qué manera reaccionar y comportarte. Así que lo que aprenderás en tu dolor te va a dar la capacidad para que puedas ministrar con mayor profundidad, incluso mayor eficacia, el dolor de otros. Porque como tú lo estás viviendo, entonces viene alguien a ti y te dice: mira, yo estoy pasando por una situación así, así, así. Tú vas a poder sentirte identificada con la persona y vas a poder compartirle del amor del Dios que tú tienes en este momento de dolor, que te está ayudando a fortalecerte y que te va a ayudar a que esa persona también sea fortalecida por ese consejo que tú le vas a dar. O sea que en medio del dolor también te conviertes en un instrumento de sanidad para otros. O sea que en medio del dolor Dios usa esa expresión, esa situación de traición, para que pueda ser inspiración de levantamiento, de fortalecimiento para otros. Amén. Podemos ver ejemplos de traición en la Biblia, porque a veces pensamos que solamente a nosotros nos han traicionado, que solamente nosotros hemos tenido que enfrentarnos a situaciones tan difíciles. Pero la verdad es que podemos ver en la palabra del Señor ejemplos de personas que tuvieron que vivir traiciones muy fuertes, pero que Dios, como tú decías, usó ese tipo de circunstancias, y aquella circunstancia no acabó con la vida de esa persona, sino que permitió que con Dios fuera exaltado. Tú decías ahora, a quienes aman a Dios, a quienes son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, podemos pensar lo que con Dios algunas veces ganamos, otras aprendemos, pero nunca perdemos. O sea, ¿podrías tú llevarte eso en tu corazón? Con Dios unas veces ganas, otras veces aprendes y nunca pierdes. Pero aún la circunstancia más difícil, tú no te vas a quedar postrado en esa circunstancia. Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar. Así como lo vemos en la vida de José. Cuando tú lees la historia de José, tú ves que él estaba muy bien, amado por su padre, incluso envidiado por sus hermanos, porque para ellos José era el hijo preferido. ¿Cuántos aquí han envidiado a sus hermanos? Muy bien, la sinceridad es importante. Y hubo un momento donde el papá de José le regaló una túnica muy hermosa. Entonces los hermanos de José le tenían una envidia, le tenían una piedra. Y un día a José fue imprudente y les contó un sueño que involucraba a su papá, a su mamá y a sus 11 hermanos. A veces nos traicionan porque le contamos a quien no debemos contarle lo que no deberíamos contarle. No sé si usted me entendió eso. Hay gente que es experta en querer matar y destruir sueños. Hay gente que vive tan amargada en esta vida que su único propósito es verte a ti amargado. ¿Usted ha reconocido a esas personas? Parece que aquella persona solo logrará su felicidad cuando te vea a ti amargado. Yo conozco de esa gente. ¿Cuántos los bendicen conmigo? Amén. Bendícelos, Señor.
como dicen por ahí, ilumínalo o pero José imprudentemente le cuenta a su papá, a su mamá, a sus hermanos un sueño que había tenido, que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él, y les dio a entender que era papá, mamá y sus 11 hermanos postrándose delante de él y reconociéndolo como autoridad. Eso llenó de piedra a sus hermanos, y ellos, llenos de envidia, querían matarlo, porque la envidia lleva a la traición. Ojalá estés anotando lo que te estamos enseñando, no solamente para que tú puedas entender por qué seguramente alguien te ha dañado y te ha traicionado, sino para que tú no lo hagas. La envidia lleva a la traición. Los hermanos de José lo querían ver muerto, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, ¿cómo vamos a tomar la sangre de un inocente en nuestras manos? Más bien vendámoslo como esclavo. Lo tiraron a un hueco, y cuando pasaban unos mercaderes que se dirigían a Egipto, lo vendieron como esclavo a esos mercaderes, y luego él fue vendido como esclavo a una persona influyente en Egipto. Todo esto estaba bajo el control del Señor, pero hay veces en el dolor de la traición que pensamos que Dios no está con nosotros, que nuestra vida se ha salido de sus manos. Pero recuerda la palabra que dice: los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudarán a bien. Unas veces ganamos, otras veces aprendemos. Con Dios nunca perdemos. ¿Alguien está acá escuchando esa palabra? Adora al Señor si lo quieres hacer. La envidia lleva a la traición. La envidia lleva a que la gente quiera lastimarte. Por envidia mataron a Jesús. Tú le puedes leer eso en la Biblia, está en la Biblia. A mí me sorprendía, lo compartí con mi esposa, cómo decía que por envidia los sacerdotes habían entregado a Jesús para ser crucificado. Por envidia, netamente envidia. Ahora Jesús, otra persona que tuvo que en carne propia experimentar la traición. Me encanta lo que dice Hebreos 4:15, porque Dios se puede, a través de Jesucristo, identificar con nosotros en todo. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Esta palabra es demasiado hermosa. Vamos a leerlo. Ten fe que algún día... ahí está. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Está hablando de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue traicionado. ¿Quién traicionó a Jesús? No solamente Judas, un poco de gente lo traicionó. O sea, Judas es evidente porque él lo entregó por unas cuantas monedas de plata, le dio el beso de Judas. ¿Cuánto le han dado el beso de Judas? Mira lo que dice la palabra. Juan 13:18. Juan. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dice en la parte B. Bueno, ahí me lo pusieron en la nueva versión internacional, se me adelantaron. Muy bien, muy bien. El calcañar es el talón. Lo que está diciendo: el que come pan conmigo, el que se sienta a la mesa, el de mi confianza, el que amo, el que ha compartido conmigo. Judas me ha puesto la zancadilla, me ha hecho caer. Jesús tuvo que experimentar la traición de Judas, un apóstol cercano a Jesús, llamado por Jesús. ¿Y qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? La avaricia. Por avaricia seguramente te han traicionado. La avaricia lleva a que las personas traicionen a otras. Aquella persona en la que Jesús había depositado su confianza para poner a administrar las finanzas de su ministerio. Imagínate la confianza que Jesús tenía hacia Judas, que le había puesto a administrar, a ser el tesorero del ministerio. Y dice la palabra que Judas sustraía. ¿Cómo la ves? O sea que la traición de Judas ni siquiera fue solamente entregarle a la cruz. Él le robaba a Jesús, lo traicionaba. Mira, a veces pensamos la traición como solamente algo que nos hacen a nosotros, pero yo quiero ponerte a pensar en algo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos traicionado a Jesús?
¿Cuántas veces hemos herido el corazón del Señor? Porque a veces nos hacemos tanto las víctimas, Señor, me traicionaron, me hirieron. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos herido el corazón de Dios? Haciendo lo que desagrada a Dios. La avaricia, la envidia, la avaricia, el temor también llevan a la traición. A Jesús no lo traicionó solamente Judas, también lo traicionó Pedro, y lo hizo 3 veces. Ay, tú andabas con el Mesías, tú andabas con el que dice ser el Mesías, tú andabas con ese tal hijo de Dios. Y Pedro decía, no, lo niego. Y dice esta palabra hasta que maldecía y decía, no, lo niego, yo a él no lo conozco. Imagínense, traicionado por Pedro 3 veces. Ahora, no solamente a Jesús lo traicionó por el temor Pedro, sino todos los demás discípulos lo dejaron solo. Tal vez pensaron, si decimos que vamos con él también nos crucifican. Por cobardía, por temor, dejaron solo al Señor Jesucristo. Asimismo todos los que él sanó, todos los que restauró. ¿Dónde están cuando lo estaban clavando en la cruz? El que él sanó de la parálisis. ¿Dónde estaba el que resucitó de los muertos? ¿Dónde estaba la que fue sana del flujo de sangre? ¿Dónde estaba el ciego? ¿Dónde estaban los leprosos que sanó? ¿Dónde estaban? No, simplemente lo dejaron solo, lo abandonaron, lo dejaron a su suerte. Todo eso, cuando leemos Hebreos 4:15, podemos ver que Jesús entiende cuando padecemos la traición por envidia, por temor de la gente, por avaricia. Y Él se identifica con nosotros, pero no se identifica con nosotros no para apoyarnos en los sentimientos de venganza, de ira, de enojo. Se identifica con nosotros para decir, así como yo los perdoné a ustedes que me han traicionado a mí mismo, yo también te puedo enseñar a perdonar, a ser sano, y que no sigas cargando con esa amargura que te quiere destruir. Porque la traición conlleva la amargura, y la amargura es demasiado delicada, jóvenes, demasiado delicada. Lo dice Hebreos 12:15. La consecuencia de la traición, la amargura del corazón. Hebreos 12:15 al 17 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es terrible, estorba, contamina tu vida y te lleva a convertirte en un instrumento de contaminación para otros. Es lo que está diciendo la Biblia. No dice solamente tú vas a ser contaminado, dice y por ella muchos. ¿Usted lo leyó conmigo? Pónmelo ahí el versículo porque hay gente que se durmió. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es terrible. La amargura que viene por la traición, por el dolor, por querer ver que el que me hizo daño sufra de la misma manera. Ese no es el sentimiento del Señor, ese no es el corazón de Dios. Eso lo único que está trayendo es amargura a tu vida y destruyéndote. Entonces vemos la gente amargada, malhumorada, todo lo que piensan es negativo, sienten deseos de venganza, transmiten esa amargura a otros, no pueden ser felices. Así no te quiere el Señor. Dios no te quiere decepcionado en tu corazón. Así sea tu mejor amigo el que te quitó la novia, así sea tu mejor amiga la que te quitó el novio. Hoy tú vas a ser libre de esa amargura, de aquel o aquella persona que te prometió fidelidad y que te pagó clavándote un puñal por la espalda. Hoy tú vas a ser libre de eso en el nombre de Jesús, y te vas a levantar sano y libre, incluso para ayudar a otros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cómo vencer, mi princesa, el desafío de la traición? Número 1, refugiándonos en el Señor. Fundamental saber que en ese momento de traición, como estamos descubiertos, como alguien ha defraudado nuestra confianza, el único que nos puede cubrir y nos puede proteger es el Señor. Dice la palabra de Dios, primera carta de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Miren, cuando uno se refugia en el Señor y uno va delante de la presencia de Dios y le expone su causa, el Señor va a traer a tu corazón la paz que otra situación no te puede dar. La venganza promete paz pero no la da. La venganza lo que hace es empeorar las cosas. El único que puede llenar de paz tu corazón agraviado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a secar tus lágrimas. Y el Espíritu Santo va a traer sanidad a tu corazón. Él es experto sanando corazones heridos, vendando las heridas del que ha sido agraviado. Pero ¿qué más quiere el enemigo que en el momento de traición
en medio del dolor, ocurran pensamientos de venganza hacia esa persona que nos hizo daño. Pero la palabra del Señor habla clarito en el versículo que acabamos de leer, que no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, porque el deseo de Dios es que nosotros heredemos bendición. Pero si empezamos a maldecir al que nos traicionó, y si empezamos a desearle el mal, si empezamos a querer hacer lo mismo que nos hizo a nosotros, no vamos a poder heredar bendición, sino maldición. Y Dios quiere cubrirte y quiere guardarte de eso que el diablo sí quiere hacer, destruir tu vida. Por eso cuando tú eres descubierto y oprimido por alguien que te traicionó, lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor, dame las fuerzas para actuar en tu voluntad, bajo tu dirección y no en mi reacción de la carne, porque por mí estoy que le pegó su puño, por mí estoy que mejor dicho lo mato, pero yo necesito que me ayudes, porque yo no quiero dejar que la carne en medio del dolor dé rienda suelta. Porque no voy a quedar como una princesa y yo soy una princesa. Porque no voy a quedar como un príncipe y yo soy un príncipe porque soy tu hijo y soy tu hija. Voy a quedar completamente avergonzado. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Que tú te vengues, que tú tengas una actitud de maldecir a otros para que en tu vida no haya bendición y no puedas avanzar. Y ese es el jueguito del diablo. Por eso en medio del dolor y en medio de la amargura, porque es amargo cuando alguien te traiciona, tú ve y llora delante de Dios. Ve y delante de Él destapa tu corazón y dile: Señor, ayúdame, esto es muy duro, pero acudo a ti porque es el mejor lugar donde en este momento tengo y debo poner mi corazón en tus manos. Tú eres el único que me lo puede sanar, tú eres el único que lo puede restaurar. Y Dios lo va a hacer. Y de esa situación de traición tú te vas a levantar. De esa situación de descubierto, de haber sido desnudo, de haber sido defraudado en tu confianza, el Señor te va a vestir y el Señor te va a defender. Lo segundo que debemos hacer es seguir el ejemplo de Jesús. Gracias a Dios que nos dejó un ejemplo a seguir, que podemos tener una guía de cómo reaccionar y cómo actuar en momentos de traición. Perfectos no somos. Y necesitábamos a alguien de carne y hueso que hubiese vivido la traición para poder saber de qué manera reaccionar. Un ejemplo donde uno diga: definitivamente sé que haciendo esto voy a poder lograr superar esa traición, y ese ejemplo es Jesús. Por eso lo que acaba de explicar mi esposo es muy importante que tú lo guardes en tu corazón. Jesús vivió la traición en todos los planos de la vida. No solamente fue traicionado por 2 discípulos, Él fue traicionado por todo el mundo. La gente que lo seguía y le decía: Hosana el hijo de David, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Los que Él sanó, al paralítico que levantó, la gente que estuvo cerca de Jesús y se benefició de Él. En el momento de la muerte de Jesús todos se fueron cobardes y se largaron, y Él se quedó solo. Se quedó solo, lo dejaron solo. Y muchos de los que habían sido sanos por Jesús gritaban que lo mataran, pedían su muerte. Pero Jesús supo reaccionar. Él, teniendo el poder de un Dios soberano y divino, pudiendo mandar lepra, pudiendo mandar cáncer, teniendo el poder para hacer todo, no mandó maldición, bendijo su generación. Y siguió firme hasta la muerte. Siguió firme, amando, entregándose, incluso dándole una nueva oportunidad a Pedro de volver a depositar en él su confianza. Y Pedro fue escogido como el pilar de la iglesia primitiva, y ese evangelio se siguió expandiendo hasta nuestros tiempos, porque la actitud de Jesús y su reacción fue una reacción en amor. Y seguir el ejemplo de Jesús va a evitarte serios problemas a futuro que van a terminar deteriorando tu vida. Problemas que van a querer que tu futuro en el Señor no se dé. Pero cuando tú entiendes que debes seguir su ejemplo, que aunque la gente te llame: usted tan bobo, ¿usted por qué se deja hacer eso? Usted dice: yo no soy ningún bobo. Yo soy un hijo de Dios
y cuento con la sabiduría divina para enfrentar ese momento de traición. Es que usted, ¿por qué se deja? No se deje. ¿Y quién dijo que vengándome y haciéndolo como el mundo cree que debe hacerse, voy a solucionar las cosas? Yo voy a bendecir a quien me maldice y voy a cosechar bendición. Voy a orar por mis enemigos y voy a cosechar bendición. Jesús no respondió con maldición. Tercero, debo buscar la defensa de Dios. Mire, Dios es justo y la justicia de Dios es un lema que Él hace respetar por encima de Raimundo y todo el mundo. Hay cosas que se nos salen de las manos y no podemos controlar. Quisiéramos la justicia por nuestras propias manos. Que es que fulanito fue violado y nada que meten al Señor a la cárcel y nada que ese señor se arrepiente y anda haciendo lo que sea con otras personas. Y a veces pensamos que esas cosas se nos salen de control, que fuiste agraviado de tal manera que la persona sigue haciendo lo malo y te sigue deshonrando y no se arrepiente. Una persona que sigue jugando con candela se va a quemar, y una persona que te traiciona a ti no se está metiendo contigo, se está metiendo con el mismo Dios. Ese tema es muy delicado. Dice la palabra que de Él es la venganza, no de nosotros. Mira esta promesa de Dios para usted. Romanos 12, 19 al 21. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjelo hasta allí. Ahí Dios te dice: hágame el favor, y usted se queda quieto. Déjeme eso a mí. Deje que yo obre en la justicia divina, no en una justicia terrenal. Deje que mía es la venganza, no suya. Yo pagaré. Pero mira lo que sigue diciendo después de ese punto. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto lo avergonzarás. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Dios nos deja la tarea y nos dice: hágame el favor, usted me deja hacer mi trabajo, no necesito su ayuda. Lo que usted tiene que hacer es no hacerle mala cara. Lo que usted tiene que hacer es no ponerle, no desearle nada malo, no hacerle brujería. Usted no tiene que hacer eso. Déjeme lugar a mí. Usted bendiga. Usted responda bien. Y deje que yo haga mi parte, pero usted haga su trabajo. Lo que Dios está buscando con eso es que tu corazón sea protegido y que tú no sigas en ese jueguito del diablo y que no sigas envuelto en esa situación, sino que te apartes de esa situación. Sigue adelante. Es lo que Dios te quiere decir. Usted, déjemelo a mí, pero usted siga adelante. Siga adelante. No se desgaste con esa persona. Bendígalo y chao. Siga adelante, que yo me encargo. Y muchas veces queremos hacer el trabajo de Dios o ayudarle a Dios, y así no funcionan las cosas, porque Dios es soberano, nosotros no, somos limitados. Así que descansa en el Señor. Que te robaron, deja que Dios haga justicia. Deja que Dios haga justicia, Dios lo va a hacer. 4, perdona. Quiero enfocar el perdón en la palabra como tal. Perdón, 2 sílabas. Perdón, es un don. El perdón es un don, el perdón es un regalo de Dios. Es una cualidad de Dios y de su Espíritu. Y es la cualidad de librar de la falta a la persona que nos ofendió. Es darle la oportunidad, es darle el regalo a la persona aunque no se lo merezca, de librarlo de la afrenta, de librarlo de lo que nos hizo, de la deuda que nos debe. Pero es un regalo que tú mismo te das para ser libre de esa opresión de amargura. Y ese perdón, ese regalo, tú tienes que asumirlo. Inmediatamente eres agredido por encima del dolor y ya la sanidad vendrá después. Pero no es al revés, no es que primero tengo que estar sano para perdonar, no. Primero tengo que echarme el ungüento porque me acabó de pasar algo, me acabo de picar el zancudo, me acabo de picar la abeja, lo que sea. Me aplico el ungüento, me aplico lo que yo sé que me va a ayudar a sanar esa herida. El perdón te va a ayudar a sanar esa herida. No esperes a que esa herida sane
para perdonar. Primero, aplícate el remedio, y el perdón es ese remedio que te va a ayudar a sanar tu corazón. Así la persona no merezca, usted tenga su conciencia tranquila, libre de la deuda, usted se autorregala eso y vive una vida libre de rencor. Mire, este regalo es tan maravilloso porque tú le estás diciendo al Señor: yo recibo las fuerzas para perdonar y te entrego de vuelta la amargura, y ese intercambio da vida. Pero la persona que vive amargada y no recibe el regalo del perdón para su vida, para librar de la deuda y saber que le va a beneficiar, se va a ir marchitando poco a poco y sus huesos se van a ir envejeciendo y el rostro de esa persona lo va a empezar a evidenciar. Hay gente arrugada, y uno le dice: ¿y tú cuántos años tienes? Y te dicen 23 y parecen de 40. Porque la amargura hace eso, envejece. La amargura envejece los huesos. El corazón angustiado amarga el rostro, pero el corazón alegre, el corazón en paz, el corazón que decidió perdonar, que decidió soltar esa amargura, hermosea el rostro. Ahora mire a su vecino a ver si está amargado o está hermoso porque está feliz. Y lo quinto, y con esto terminamos. Mire, si usted ha sido víctima de la traición o va a pasar del desafío de la traición a la victoria, usted tiene que aprender a dar oportunidades. Y hay gente que no quiere dar oportunidades. Y usted tiene que aprender a dar oportunidades. Mire, si la persona que a usted le defraudó, abusó de su confianza, le deshonró, está mostrando arrepentimiento genuino, le pide perdón, le dice: mire, yo reconozco que la embarré, perdóneme, y se está esforzando por remediar y otra vez ganarse de su confianza, dele la oportunidad. Así como Dios a usted le da la oportunidad cuando usted lo traiciona. Tienes que aprender a dar oportunidades, pero hay gente muy orgullosa aquí que no da oportunidades. Por más de que se les arrodillan en el suelo y les lloran, no. Usted tiene que pensar en eso. Si una persona imperfecta y todo como yo me traicionó, se equivocó, pero está demostrando un arrepentimiento genuino, está buscando a Dios, quiere hacer las cosas bien en el Señor, quiere restaurar su vida, pide perdón, yo voy a darle una oportunidad. No se imagina el poder que hay en las oportunidades. Y yo quiero hablar de un testimonio de una mujer que en su imperfección, quizá en su temor, traicionó la confianza de Dios. Tuvo temor en su vida, se dejó llevar de cobardía y tomó una decisión muy difícil, que no fue buena, que defraudó la confianza de Dios. Pero esta persona hoy está aquí. Y esta persona le dijo al Señor que la perdonara por eso. Ella les va a contar ahora qué pasó. Y le dijo: Señor, perdóname porque esta decisión defraudó la confianza que tú habías depositado en mí. Yo te pido que me ayudes, me des una oportunidad y me permitas que no pierda el regalo que tú me habías dado. Así que yo quiero que recibamos hoy con un fuerte aplauso a Ana Sánchez. Ana, qué bendición tenerte esta noche con nosotros. Ana, una mujer que experimentó una nueva oportunidad de Dios. Y Ana está creciendo con Dios en su caminar con Jesús y está demostrando ese arrepentimiento genuino, y Dios le dio de nuevo esa oportunidad. Ana, cuéntales de qué se trata el milagro. Bueno, buenas noches. Que Dios les bendiga, me siento profesora. Bueno, gracias. Sí. Bueno, que Dios les bendiga. Yo soy Ana Sánchez, soy de Lima, Perú. Y pues en realidad llegué a Colombia porque a causa de una separación matrimonial que estaba pasando,
entré en una depresión muy fuerte. Justo, es muy casual, ¿no? Una predica. Esa traición que tuve, claro, me llevó a querer vengarme y por consecuencia de esa venganza, la única afectada fui yo. En medio de esa separación quedé embarazada, por lo cual fue peor, la depresión fue más fuerte. Y a causa de esa depresión, yo cuando salí embarazada tomé una decisión muy equivocada. Decidí que quería dar en adopción a mi bebé. Como en Perú el proceso de adopción es muy largo y yo quería, como se dice, deshacerme del problema, porque en ese momento era un problema, era algo de lo que yo quería escaparme, porque yo decía, si ya quedé embarazada, ahora ¿cómo recupero mi matrimonio? O sea, es más difícil. Entonces yo dije, no, yo quería deshacerme. O sea, incluso lo primero que pasó por mi mente cuando yo supe que estaba embarazada era el aborto. Más, como yo había conocido a Dios desde que era joven, solo que me alejé de él, entonces yo pasó por mi mente, pero dije, no soy capaz de hacerlo. Yo sé que eso es matar una vida, entonces no pude. Yo dije, bueno, lo voy a tener, pero lo voy a dar en adopción porque yo no me creo capaz. Yo siempre soñé con un matrimonio, tener mi familia, y era todo lo contrario que me estaba ocurriendo. Y había mucho temor en mi corazón, yo decía, no voy a ser capaz. Y bueno, entonces como en Perú yo no podía hacer ese proceso de adopción muy rápido, yo decidí buscar por otros medios, por lo cual a través de conseguir una pareja que quería adoptar. Y cuando me dijeron que estaba en Colombia, para mí fue en ese momento yo dije, pues es más fácil porque yo me voy. Yo tenía apenas 4 meses o 5 meses de embarazo, no se notaba mi embarazo muy bien. Entonces yo dije, me voy para que nadie se dé cuenta, voy a Colombia y nadie me conoce, cuando nazca mi bebé lo doy, lo entrego y empiezo de cero. Eso es lo que yo creía. Alrededor, bueno, de todas maneras yo ya conocía a Dios y como dice a veces la mayoría de gente, yo seguía a Dios a mi manera. Entonces, de vez en cuando oraba y le decía, bueno, Dios, yo no sé qué voy a hacer, porque a veces dudaba en que de pronto sería capaz de darlo, entregarlo, hasta que llegó el día y di a luz. Pero cuando llegó ese día, yo no sé qué pasó, que apenas yo lo vi, mi corazón se enamoró de él. Es como si Dios hubiera hecho un milagro cuando él nació. En ese momento mi mente y mi corazón cambiaron. Yo lo vi, me enamoré de él, lo amé apenas lo vi nacer. Mi parto no fue fácil, yo sentía que me iba a morir del dolor, fue muy difícil. Y a pesar de que yo le había fallado a Dios de muchas maneras, en ese momento la única persona que le pude decir ayúdame porque yo no puedo fue a Dios. Y le dije, Dios, por favor ayúdame. Justo en medio de la labor de parto hubo una canción. Por eso yo me puse a llorar, porque era esa, la de Cristín de Clario, como dijiste, que sonó mientras yo estaba dando a luz. Casualmente mi mamá me decía que ella cantaba esa canción cuando oraba por mí. Entonces es verdad que nada puede ser casualidad en este mundo. La gente dice que hay casualidades, pero para Dios no hay casualidades. Él todo lo tiene, como se dice, fríamente calculado, ¿no? Bueno, en ese momento yo me refugié en Dios, porque era lo que de pronto en mi interior, el único lugar seguro en que en toda mi vida había conocido cuando yo no podía más. Bueno, la cosa es que cuando yo ya había dado a luz a mi bebé, la pareja a quienes yo le había dado, había acordado de dar en adopción a mi bebé, no quiso entregármelo. Entonces yo tuve que buscar ayuda, volver a mi país por unos días y luego volver para poder sacarlo de la casa donde no me lo querían devolver. Yo no sabía en el problema que me estaba metiendo. Me metí en muchos problemas legales, judiciales, de todo tipo. Y yo lo único que dije, pensé en mi mente, fue: o sigo viviendo como hasta ahora,
tomando mis propias decisiones, diciendo, no, es que yo creo a Dios a mi manera, pero yo sé que yo voy a hacer esto como a mí me parece, como yo creo. Yo no sé si ustedes han escuchado la canción de Alex Zurdo, Volveré, pero es lo mismo. Yo tenía la verdad en mis manos, pero no hacía nada. Y entonces yo dije, o sigo viviendo mi vida o empiezo a escuchar la voz de Dios. Entonces decidí escuchar la voz de Dios. Dije, no más voy a seguir viviendo esta vida que viví hasta ahora, perdida, lejos de Dios. De nada me sirvió, de nada me sirvió. ¿Para qué seguir con esta decisión equivocada? Entonces, yo no sabía lo que me esperaba cuando Bienestar tomó cartas en el asunto, mandó a la policía de infancia y adolescencia a sacarlo de la casa donde lo estaban reteniendo. Y él tenía 27 días de nacido. Y yo no sabía, apenas la policía de infancia y adolescencia actuó, se lo llevaron inmediatamente, ni siquiera me dejaron verlo. Y comenzó mi proceso porque se lo llevaron y yo ya no tenía opción a tenerlo. Comenzó mi proceso, fue muy doloroso, para mí largo y doloroso, pero yo sé que desde que yo estuve en el vientre de mi madre, Dios siempre estuvo conmigo y ahora más que nunca lo estaba. Ahora lo puedo ver. En ese momento tan doloroso cuando se llevaron a mi bebé y me dijeron que ya no lo podía tener hasta que averiguaran lo que realmente había ocurrido, lo que había pasado. Yo sentía que me iba a morir. Lo único que pude hacer fue pedirle ayuda a Dios. Como la pastora dijo, le pedí perdón a Dios, que me perdonara, que me ayudara, que estaba arrepentida. Yo amaba a mi bebé y quería volver también a la casa de mi padre, a los brazos de mi padre. A mí me enseñaron que Dios es fiel y justo para perdonar cuando uno le pide perdón, que nuevas son las misericordias de Dios cada día. Me enseñaron que Dios era un Dios de oportunidades. Entonces yo le dije, Señor, yo he escuchado eso de ti y si es verdad, por favor ayúdame, porque yo estoy en un país sola, no tenía a nadie. Bueno, mi mamá vino conmigo, pero se tuvo que ir y luego me quedé sola otra vez. No tenía trabajo, no tenía una casa provisional donde quedarme y estaba completamente sola. Y la única persona que tenía era Dios. Y desde que comenzó mi proceso, cuando mi bebé tenía 27 días, al que desde ese día le empecé a pedir ayuda, a refugiarme, fue en Dios. Pasó el tiempo y Dios fue sanando mis heridas, fue restaurándome sin que yo me diera cuenta. Lo único que yo hacía era refugiarme en Dios, como simplemente orando todo el tiempo. Cuando dormía, cuando me bañaba, cuando comía, cuando salía, cuando iba a los procesos legales que tenía que resolver. En cualquier momento yo hablaba con Dios y le decía, Señor, ayúdame porque no puedo. Iba a un lugar y aparentemente se me cerraron las puertas y yo lo único que hacía era llorando, oraba y así todo el tiempo. Seguía el tiempo y lo único que yo hice fue refugiarme en Dios. Yo recibí muchas palabras buscando de Dios, muchas palabras, hasta que conocí la iglesia. Después de un tiempo hubo un día en que sí, Dios me está restaurando, pero era desesperante no saber cuándo me iban a entregar a mi bebé. Y un día, porque los pastores generalmente viajan, un día noté que el pastor se encontraban los dos y yo pensé que era mi oportunidad, como dice esa persona. Ahorita no lo recuerdo, una persona en la Biblia que vio su oportunidad y dijo, no, yo voy a aprovechar. Entonces yo me acerqué al pastor, le dije desesperada que ya no podía más, que el dolor era muy profundo al no tener al lado a mi bebé, que incluso prefería perder la vida para ya no seguir sufriendo. Pero Dios tenía otro propósito para mí, para mi bebé. Gracias a Dios pude hablar con el pastor, oraron por mí. Yo seguí confiando en Dios, pasó un tiempo, yo seguí buscando de Dios, me fui a encuentro y a pesar que a veces me desesperaba, seguía poniendo mi confianza en Dios. A veces uno se pregunta, es difícil confiar en alguien que no ves,
pero a veces no lo puedes ver a Dios directamente, pero Él está ahí a través de una persona, a través de alguien que te habla, que te dice que Dios te ama, que Dios te ama y que nunca se va a cansar de amarte. Dios te lo dice a través de mensajes de la Biblia de diferentes formas. Dios siempre dice que nunca estás solo. Entonces, hasta que cuando yo un día estaba visitando a mi bebé, en una de las visitas, y yo le estaba contando a la psicóloga, a la asistente social, lo que Dios había hecho en mi vida, le llega un documento, mientras yo le estaba contando lo que Dios había hecho en mi vida, diciendo que pues ya me lo iban a entregar. O sea, me agarró de sorpresa incluso, porque yo no pensé, pasar el tiempo, ellos me decían que me lo iban a devolver, pero no me decían cuándo. Hasta que llegó ese día en que me dijeron, el 11 de octubre a usted le entregan a su bebé. Sí. Hace 2 semanas le entregaron a su hijo. ¿Cuánto tiempo pasó después de los 27 días de nacido que lo diste, que no pudiste tenerlo hasta ahora? ¿Cuánto tiempo pasó? Un año, Un año. aproximadamente. Un año sin su hijo. Un año sin su hijo. Pero Dios es fiel y Dios es un Dios de oportunidades. Puede que pase el tiempo, pero lo que Dios destinó para ti, Él lo va a hacer. Él va a restaurarte y Él te va a levantar. Así como Ana ahora puede disfrutar de su bebé, Samuel. de Samuelito, de esa oportunidad divina, tú también tienes derecho a esa oportunidad de parte de Dios. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre del Señor? Samuelito, bendecimos sus vidas y ustedes están destinados a hacer cosas sobrenaturales en su generación. Samuelito va a ser un restaurador de multitudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un muy fuerte aplauso. Bueno, pongámonos sobre nuestros pies y honremos al Señor con una oración, dándole gracias porque esta palabra nos fortalece. Palabras como estas nos afirman, nos dan esperanza. Cierra tus ojos allí donde estás y dile: Espíritu Santo, gracias porque tú me das tu corazón para sobreponerme a la traición. Padre, la traición no tiene cabida en mi comportamiento, pero yo no puedo condicionar a las personas, no les puedo amarrar las manos, no puedo decirles hagan o dejen de hacer. Cada quien es responsable y al mismo tiempo libre de tomar sus decisiones, pero lo que yo sí puedo hacer es proteger mi corazón del dolor que ocasiona la traición, de la amargura que ocasiona la traición. Y yo te pido, Espíritu Santo, que sanes mi corazón de la traición. Voy a pedir intimidad en este lugar. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero que salgas de estas puertas con esa carga alivianada, habiendo soltado las piedras con las que cargaba tu maleta, habiendo soltado incluso la maleta. Y dile: Espíritu Santo, yo tomo la decisión de permitir que intervengas en mi corazón en medio del dolor a causa de la traición. Dios tiene el control y Dios es un Dios justo. Y quiero que allí donde estás, en el Espíritu, tú puedas traer a memoria la persona que te traicionó y puedas traer a memoria el agravio que cometió. Y le digas al Señor: Señor, esta situación de traición ha dolido mi corazón, ha generado en mi vida amargura. Seguramente le has dado cabida a la amargura, le has dado cabida al dolor, le has dado cabida al odio, al resentimiento. Quizá le has dado cabida a pensamientos y a deseos de venganza. Pero hoy el Señor quiere que sueltes ese dolor, que sueltes ese sentimiento amargo, que no te permite ser feliz, que no te permite estar en paz contigo mismo, estar en paz con Dios, estar en paz con los demás. Que hoy lo sueltes con la determinación de permitir que el perdón de Dios fortalezca tu vida para tú librar de la deuda al que te agravió. Dile: Señor, me refugio en ti, eso es lo que tengo que hacer.
Y hoy vengo delante de ti a decirte, ha sido muy difícil para mí levantarme todos los días pensando en eso, recordando ese momento, trayendo a memoria ese momento tan difícil, donde comprometí la fidelidad de mi corazón, donde di confianza, donde entregué mi alma, mi cuerpo, donde entregué mi ser a una persona que lo que hizo fue apuñalarme por la espalda. Lo que hizo fue avergonzarme, lo que hizo fue abandonarme, lo que hizo fue traicionarme. Y mi corazón ha estado descubierto, pero hoy me refugio en ti porque tú puedes cubrirlo, porque tú puedes cubrir mi afrenta, porque tú me puedes ayudar a superar esa situación de traición. Tú me entiendes, Señor, yo sé que tú me entiendes. Tú fuiste traicionado por 2 discípulos cercanos, pero también por todos tus discípulos que en ese momento donde fuiste arrestado, ellos todos se fueron.